Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla de la serie Conversando con Expertos. Como siempre, antes de iniciar, agradecerles por su asistencia el día de hoy. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Marchena, miembro del equipo de Formación Norte y moderador el día de hoy. Con nosotros se encuentra el ingeniero Hanik Onay, gerente general de Norte Obras Civiles. El día de hoy conversando con nosotros acerca de patología estructural, perdón, patología en estructuras de acero. Este es un tema que el ingeniero va a tocar hoy de manera muy abierta y general, pero que en el diplomado Patología de Obras Civiles este tema se toca con mucha más profundidad. De hecho, hay una sección dedicada a lo que son las estructuras de acero y, bueno, en este caso a la patología en estructuras de acero. Les recuerdo y hago énfasis acá en esto. Algunos de ustedes, el compañero Edgar preguntó en la sesión pasada por el diplomado de patología. El diplomado de patología se está llenando muy rápidamente. Creo que para mediados de este mes o a lo mejor antes ya el diplomado tenga sus cupos agotados. Entonces, yo sé que uno ve que empieza el 23 de junio y que todavía falta para que inicie, pero realmente nosotros estamos haciendo un proceso de venta del diplomado desde hace mucho tiempo. Entonces ya acá estamos ya casi que agotamos los cupos. Entonces muy pendientes con eso. Si están interesados en formar parte de esta segunda edición del diplomado Patología de Obras Civiles, bueno, pueden escribirnos por Instagram o pueden escribirnos por el número de formación. Los vamos a dejar aquí en el chat para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, como siempre, hacerles el recordatorio que si quieren recibir un poco más de información directa, pues se quedan hasta el final de la clase y yo ahí comparto con ustedes cualquier duda que ustedes tengan. Les recuerdo también que en el diplomado de patología y en el diplomado de diseño internacional de estructuras sismo resistentes hay un premio también. Es un viaje a España a conocer las instalaciones de porcelanosa. Es un premio cortesía de ellos para los mejores promedios del diplomado. Si quieres recibir en más detalle, más info, quédate hasta el final. Yo paro la grabación y continúo hablando. Entonces, bueno, vamos a dar entonces inicio a la charla Patología en Estructuras de Acero con el ingeniero Hanik Onay. Adelante, profesor. Ya ahí tiene permiso para iniciar. Ok, voy a compartir. Buenísimo. Voy a poner esto por acá. Buenas tardes a todos, ya oficialmente. Para mí encantado poder estar compartiendo hoy con ustedes, como estaba mencionando antes, tener estos espacios abiertos de entrada libre, de conversar con ustedes. Para mí es realmente gratificante. Siempre hay contacto con algunas personas por las redes sociales y preguntan si se va a hacer alguna charla específica justamente en esta materia de acero. Y hoy tenemos esa oportunidad y les pido que por favor la aprovechemos, podamos conversar. Si tienen alguna duda específica durante el contenido, me pueden interrumpir sin ningún problema y lo vemos, lo conversamos. Y si es algo, una duda más general o que necesite mayor desarrollo, por favor anótenlo para que no se les pase y lo podemos ver al final de la presentación para tener también el tiempo estimado de 40 minutos de esta presentación lo más preciso posible. ¿Qué veremos el día de hoy? Vamos a ver un tema que no es tan común, es patología en estructuras de acero, pero trasladado, basado en un caso real que es Margarita Real 2, un hotel ubicado en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Mi nombre, Hanik Onay, gerente general de Norte Obras Civiles, ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela. Soy actualmente profesor de estructuras de acero en la UCB, tanto en pregrado y próximamente, si Dios quiere, en posgrado. Unimed en la Universidad Metropolitana y en los diferentes diplomados que mencionaba anteriormente Fernando, que nosotros dictamos y conformamos con Norte Formación. Gerente general de Norte Obras Civiles, les dejo mis contactos, el correo, el LinkedIn, el celular y la mayor plataforma que uso y que interactúo con las personas es el Instagram, tanto el personal corporativo tiene de las dos cosas como el académico.
Ya desde hace 6 años, cuando inicié a dar esta materia en la UCB, creé un Instagram que se llama Estructuras Rayapiso de Rayapiso Acero. Ha ido tomando fuerza y camino prácticamente solo porque no le he dedicado mucho tiempo. Quisiera tomarle más tiempo, dedicarle más tiempo al contenido, pero es un contenido totalmente académico, netamente referenciado a lo que es contenido de estructuras de acero. Para ya dar inicio a lo que es el tema de hoy, les voy a presentar en esta diapositiva el Margarita Real 2. Es un hotel, apartotel, que trata de apartamentos tipo fractional. ¿Qué significa eso? Que el mismo apartamento tiene 8 socios o tiene distintos socios, varios propietarios, que a cada propietario le corresponden unas semanas anuales tipo resort. Y ellos podrían disfrutar esa semana o podrían muy bien alquilarlas a través de una administración. En un principio, Margarita Real 2 iba a ser una sala de convenciones, pero por tema comercial, rentabilidad, etcétera, decidieron hacer un cambio de uso y ahora es el proyecto que se está ejecutando. Lo que ven en la imagen superior izquierda es estado actual para fecha del 22 de noviembre del año pasado. Ya se había iniciado con la albañilería y lo que ven en la parte inferior derecha es el render de arquitectura. Ya vemos que nos estamos aproximando a lo que es ese proyecto final que se había planteado en un principio. El arquitecto, por cierto, el arquitecto Ángel Llanes, venezolano, caraqueño de nacimiento, pero reside actualmente en Margarita. Lo conocimos en Margarita, hemos hecho de verdad una muy buena relación laboral y súper profesional Ángel Llanes. Aquí una imagen de lo que es el esqueleto al fondo de Esteban y de mi persona. Una imagen del esqueleto estructural es un buen momento para mostrar esa foto porque entendemos de lo que vamos a hablar el día de hoy. No estaba ni siquiera colocada todavía la losa cero, el encofrado colaborante, ni la losa. Se ve netamente el esqueleto. Y de ese esqueleto es que vamos a conversar durante 40 minutos. ¿De qué forma o qué contenido vamos a tratar? Vamos a ver esto. Ok. Antecedentes, vamos a tener tres grandes temas. Antecedentes, que es todo lo preliminar y que tenemos que entender para luego proseguir con el contenido. Y luego, nosotros lo llamamos así, contratación fase uno y fase 2. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos la relación con el Margarita Real, que ya es un hotel que por cierto existe, el Margarita Real 1 ya existe, y empezamos, nos contratan para un primer alcance, que luego ese alcance fue aumentando y aumentando a manera que nos iban haciendo como una segunda contratación, que por eso es que lo llamamos fase uno y fase 2. Ya luego entenderemos mejor de qué va a tratar cada una de estas fases. Antecedentes. Cuando nosotros nos contratan, ya existía un proyecto de arquitectura, esto es importantísimo mencionarlo, no es el flujo de trabajo común y corriente de una estructura que el arquitecto nos llama en fase de diseño para interactuar con estructuras, generar el diseño estructural y luego plantear ya un proyecto para ser ejecutado. En este caso ya existía un proyecto de arquitectura bastante desarrollado, que había sufrido un gran ajuste porque en un principio iba a ser sala de convenciones para el Margarita Real 1 y luego por un tema financiero decidieron pasarlo, un tema de rentabilidad, pasarlo a Apart Hotel, muy similar a lo que es Margarita Real 1, vendría siendo como esto una extensión, llamado Margarita Real 2. En conjunto con ese proyecto de arquitectura ya desarrollado, que contenía plantas, elevaciones, pórticos, existía también un proyecto de estructura de otro profesional desvinculado totalmente a nosotros, por cierto, un ingeniero de Margarita, ya había realizado un proyecto de estructura, no como salón de convenciones, sino tratando de ajustar ese salón de convenciones a un edificio residencial con la nueva arquitectura. Nosotros nos llaman principalmente porque este proyecto lo habían comenzado a ejecutar ya hace 7 años y tuvieron una paralización por un tema de contratación con el contratista, un problema con el contratista que estaba ejecutando en su momento, hace 7 años, paralizaron la obra y luego vino también el COVID-19, la pandemia, y todo se detuvo. Entonces nos llaman a nosotros, año 2022,
para ver cómo podríamos recuperar todo el material. Aquí paso a la siguiente diapositiva. Ya ellos tenían un inventario completo dispuesto en la parcela. Ya el material estaba en la parcela, alrededor de 220, 240 toneladas de acero. Y ellos lo que querían ver, que obviamente estuvo ahí durante 5 o 6 años ese material, sin ningún tipo de protección, cómo lo podríamos rehabilitar, recuperar para seguir ejecutando el proyecto estructural que ellos ya tenían en sus manos. Eso era como el primer contacto. Aquí les muestro una imagen de cómo nosotros llegamos y vimos en un principio, o este es el estatus, en el momento en que nos llamaron inicialmente. Vean que hay alrededor de 240 toneladas de acero dentro de la parcela. Ya la mayoría de los perfiles estaban fabricados. ¿Qué significa fabricados? O sea, ya habían sufrido un proceso de fabricación en el cual pasó por un proceso de corte y un proceso de armado. ¿Qué significa eso en estructuras de acero? O cuando ustedes escuchan que en la fabricación tienen unos planos de corte, planos de armado y planos de montaje. Cuando hablamos de corte, es que ya habían los perfiles que llegan de 12 metros, ya habían sido cortados según la especificación requerida, según proyecto. O sea, esos elementos del proyecto ya empieza un proceso de fabricación, entonces lo tengo que cortar a 4 metros 20 y son 10 piezas de 4 metros 20. Ya había pasado por esa etapa. ¿Y qué significa armado? Que ese perfil de 4 metros 20 quizás necesitaba unas conexiones, unos rigidizadores en ciertos puntos según el proyecto, y ya eso también había pasado por esa etapa de fabricación. Aquí lo ven de manera lejana, pero ahorita lo vamos a ver de manera cercana. Ya estos perfiles, por ejemplo, hasta habían tenido un tratamiento de una pintura de fondo anticorrosivo, ya se le había colocado ciertas conexiones, unos rigidizadores, habían columnas izadas y por ende todos estos elementos ya habían sido parte de un proceso de fabricación. Entonces, a nosotros nos llaman contratación fase uno, nos contratan para ir al sitio, evaluar el estatus de ese material, estado de corrosión, que en muchos casos era elevada, significativa, y ver cómo lo podríamos recuperar para ellos poder continuar con el proceso constructivo y darle continuidad a ese proyecto que ellos inicialmente ya tenían. Contratación fase uno para los que son de Venezuela y han tenido la dicha de visitar la isla de Margarita. Esto es uno de los. No sé si se está viendo el video, Fernando. Creo que no está corriendo. No, profe, no se está viendo. Debe ser un tema con el internet, no con la presentación. Bueno, llegando a Margarita, esta es una de las vistas significativas del aeropuerto y ya uno siente esa vibra de nuestra isla de Margarita. ¿De qué consistía la fase uno? Evaluación del estado actual de la estructura del Margarita Real 2 y el producto era un informe técnico con toda nuestra evaluación, recomendaciones y pasos a seguir o posibles soluciones. Teníamos 3 puntos principalmente que abarcamos. Uno, reconocimiento del lugar. Dos, selección de piezas. Tres, coordinación del personal a disposición que ellos nos colocaron llegando al sitio en el Margarita Real, herramientas y equipos. Al ir en avión, tratamos de que la mayoría de las herramientas ellos las suministraran, más que nosotros trasladarlas hasta allá. Limpieza de piezas con cepillo de alambre. Toma de medidas de la sección transversal de los perfiles metálicos luego de esa limpieza. Inspección visual y auditiva en las soldaduras. Y revisión de corrosión en elementos de anclaje embutidos en el concreto, es decir, barras de anclaje. Entonces, aquí con mis propias palabras les explico que lo que qué era lo que teníamos, cantidad de material, cómo estaba almacenado el material, clasificar el material. Habían varios lotes. Uno ya tenían pintura de fondo anticorrosivo, otros eran perfiles electrosoldados, otros eran las columnas que eran perfiles HB, vigas alveolares, correas Z para la cubierta liviana. Primero lo que hicimos fue una clasificación en el espacio, cómo estaba almacenado, discretizarlo en papel y hoja, papel y lápiz, para poder empezar con la selección de las piezas. Según esos lotes que estaban clasificados y almacenados, seleccionamos piezas más desfavorables. Tuvimos que hacer movilización del material. Estuvimos en esta primera etapa una semana completa corrida allá en Margarita en sitio,
hubo que, era una disposición de tiempo porque había que movilizar el material, quizás la pieza, una de las piezas más desfavorables o que estaba en peor estado, estaba por debajo, estaba en la parte inferior del almacenamiento de ese lote y había que movilizarlo para poder tomar las muestras de ese material. Y así en cada uno de ellos seleccionamos piezas aleatorias para luego, con el personal a disposición, herramientas y equipos, hacer un proceso de limpieza de mecánico con cepillos de alambre y poder tomar medidas de cuánta pérdida de sección transversal tuvo este material. En algunos otros casos, se tomaron otras consideraciones, como por ejemplo inspección visual y auditiva de la soldadura que tenían estos perfiles y las conexiones. Y por último, una revisión de la corrosión en los elementos de anclaje, en las barras de anclaje, que es importante mencionar, ya todo el sistema de fundaciones, toda la infraestructura de concreto estaba construida. Nosotros llegamos y todas las fundaciones estaban construidas. Los que estaban era empezando a instalar la superestructura metálica hace 7 años antes de la paralización. Esto es una imagen muy similar a la anterior para que vean, este es nuestro primer contacto con la parcela. Un video panorámico. Lástima que no voy a dejar de compartir un momento para ver qué es lo que está sucediendo con la presentación. Voy a volver a compartir. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? No. Por favor, Fernando, ¿me apoyas? No, vemos tu cámara, pero Ok, no vemos tu pantalla. voy a intentar. Y no es un problema de PowerPoint, es un problema yo creo que del Zoom o del Internet. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí, Ok. Ahora creo que sí está corriendo el video, ¿lo ven? sí. Perfecto. Esto fue un video panorámico que tomé en la primera visita, en donde se ve de forma general cómo nos encontramos con la situación. Columnas izadas, ya habíamos instalado una cuadrilla de limpieza mecánica para empezar el procedimiento. Recordemos que estamos en un sitio en donde se están consumiendo viáticos, hospedaje, etcétera. Estamos fuera de nuestra sede principal, que es Caracas. Entonces hay que aprovechar muy bien el tiempo en estas primeras visitas. Vemos las correas Z también de la cubierta liviana, ya estaban en disposición en el sitio. Perfiles electrosoldados sin ningún tipo de protección. Ya verán por qué hago este comentario. Columnas HB con una protección inicial de un fondo anticorrosivo, entre comillas. Vean que ya tienen rigidizadores, conexiones, etcétera. Ya había pasado por esa etapa de armado y corte, o corte y armado, perdón. Un lote mejor dispuesto y almacenado que los otros. Vigas también, electrosoldados Properca, sin ningún tipo de protección. Vigas alveolares con conexiones, vean que ya tienen hasta cartelas. Alveolares es este tipo de elemento que tiene el alma aligerada, para los que no manejen el término. Vigas electrosoldadas Properca, ya con fondo anticorrosivo, vean el estado de corrosión que presentan estas vigas y la forma de corrosión que presentan. Nosotros los llamamos de forma muy coloquial escamas de pescado. Realmente eran como que al perfil le salieran escamas. Y voy haciendo el comentario. Nosotros cuando llegamos nos dicen, estos perfiles se le había aplicado un fondo anticorrosivo y nos parece extraño que se haya oxidado o corroído de esta forma. Nosotros llegamos a la hipótesis de que eso no era un fondo anticorrosivo. Realmente que un perfil se corroa de esta forma con un fondo anticorrosivo a base de cromato de zinc es muy difícil, de manera que se corroa de forma muy puntual. Nosotros lo que creemos es que, y tenemos la hipótesis de que no era un fondo anticorrosivo lo que se le había aplicado, sino que el contratista anterior había aplicado como una especie de pintura de esmalte y de muy baja calidad. Entonces esa pintura de esmalte quizás nada más le dieron una mano o quizás dos, la humedad logró penetrar dentro de esa capa de entre pintura y el material metalúrgico y la humedad más bien se almacenaba y se localizaba de forma puntual sin lograr salir, evaporarse y se generaba esa corrosión entre lo que ya era por la acumulación de humedad entre la capa de pintura de esmalte y el material metalúrgico. Esa fue la hipótesis a la que nosotros llegamos. De hecho, el material que tenía esta pintura esmalte, me atrevo a decir que era una pintura esmalte,
presentaba mayor corrosión y de forma mucho más grave, mucho más avanzada que el material que nunca tuvo ningún tipo de protección. Eso es importante mencionar. Esto era una de las columnas, no de las que estaba izada, una de las que estaba dispuesta en sitio. Vean cómo en este video también nosotros logramos desconchar todo lo que ustedes están viendo que se está extrayendo del perfil es material metalúrgico, de laminación, pérdida de sección de la sección transversal gruesa del perfil. Y sin mayor esfuerzo, con una piqueta, simplemente rozando el perfil, ya todo se desprendía. Entonces, son consideraciones que había que tener en cuenta luego, vean todo el material metalúrgico que se desperdicia por culpa de la corrosión, que había que tener en cuenta luego para una recomendación o una posible solución para este primer alcance que es la contratación del fase uno. Decidimos también, una de las primeras tomas de decisiones que tomamos apenas llegamos fue desmontar algunas de las columnas que estaban izadas y ya que inicialmente se veían las más desfavorables, desmontarlas y bajarlas para ver cómo estaba la plancha base en su parte inferior. Claro, no estaba todavía instalado el grouting, nada por el estilo, simplemente las habían izado y habían conectado algunas de las correas para darle estabilidad lateral. Cuando las desmontamos, vimos el estado muy deteriorado de la parte inferior de esas planchas o de esas planchabases de columna. Además, los orificios ya con pérdida de sección significativa. Además, vimos algunas cosas que ya llamaban la atención a nivel de proceso constructivo, en el sentido de que la perforación por no calzar, por un replanteo, por un error de planteo, aumentaba significativamente ese agujero, ya prácticamente pasaba a ser una ranura. Obviamente esto ya no cumple ni siquiera con un agujero oversize o de sobretamaño a nivel normativo, sino que ya vendría siendo como una especie de ranura. También cuando logramos, me voy adelantando un poco el comentario, cuando logramos desmontar las columnas, nos dimos cuenta que las columnas no tenían contratuerca, nivelación. Las estaban nivelando colocando una arandela sobre otra, una plancha, cuñas de madera, etcétera, para lograr nivelar y aplomar verticalmente esos elementos de columna. Un error, bueno, para mí fatal a nivel de proceso constructivo, por más pequeña que sea la estructura o por más grande de envergadura que sea la estructura, siempre, siempre deberíamos tener una contratuerca de nivelación. Evita muchísimos errores de proceso constructivo y además nos lo facilita y le da mayor calidad a todo lo que nosotros estamos realizando y además nos da esa holgura para poder colocar el material de grouting posterior a toda la nivelación y montaje de la estructura que le dé esa transferencia de esfuerzo uniforme al sistema de la infraestructura de concreto. Otras imágenes del material almacenado. Voy a ir avanzando algunas imágenes un poco más rápido. Igual todo esto queda pregrabado en YouTube. Lo pueden ver con calma, pueden pausar el video, pero por temas de tiempo, en algunas imágenes avanzaré un poco más rápido. Estado de las planchas base, claro, por tener las planchas embebidas inferiormente a una cota inferior al de la losa, para luego que en arquitectura no se vea, sucede esto. Se almacena el agua y se corroe toda la parte inferior de la columna. Este es otro video para que ustedes vean el estado. Lo que estamos removiendo con la piqueta, una piqueta improvisada en ese momento, es material metalúrgico, es acero. ¿Ok? No es barro, no es tierra. Todo lo que estamos ahí raspando es material metalúrgico. Se rompía como una galleta. Con la mano podíamos desprender conchas de acero, fracturarlas sin ningún tipo de inconveniente, para que vean el estado en que se encontraba esta parte de la estructura. Igualmente las tuercas, arandelas y, no por último y menos importante, las barras de anclaje. Como ya todo el sistema de fundaciones estaba construido, las barras de anclaje estaban dispuestas en sitio, algunas barras de anclaje con mayor afectación que otras. Y la pregunta era, ¿cómo vamos a hacer a nivel de proceso constructivo para aprovechar estas barras de anclaje? ¿Y cómo introducimos una tuerca, por ejemplo, en esta barra de anclaje, que ya tiene una pérdida de sección más de la mitad y la rosca obviamente se perdió? Aquí no había rosca, manera de limpiarla y que funcionara. Eso dejo el interrogante y ya ahorita lo vamos a aclarar.
Al pasar a seleccionar los perfiles de cada uno de los lotes, hicimos una limpieza mecánica, esto es antes y después, una limpieza mecánica no tan profunda, simplemente para poder tomar medidas de un porcentaje de pérdida de sección transversal estimado. Todas esas medidas se tomaron con Vernier para luego ser comparado con, por ejemplo, un espesor nominal de catálogo y también con el valor inicial que vimos en sitio y poder tener una proporción o un porcentaje de reducción de sección transversal. Hicimos la inspección visual y auditiva de la soldadura, tanto de la electrosoldadura como de la soldadura de algunas de las conexiones y perfiles alveolares. Decidimos en el momento buscar un compresor y escarificar parte de los cabezales de concreto para saber hasta qué profundidad llegaba la corrosión de las barras de anclaje. Esto no se hizo en todos los cabezales, se hizo aleatoriamente los que vimos más desfavorables y tomamos muestras destructivas de algunas de las barras, decidimos cortarlas de manera transversal para poder medir cuánto fue su pérdida de sección. Y en todo este proceso de, digamos, de reconocimiento del lugar y toma de medidas, nosotros en las noches, cada vez que llegamos a la habitación, a la oficina, nos sentábamos a revisar el proyecto estructural que ya existía. Y entonces tratábamos de conectar lo que veíamos en obra con lo que se estaba planteando en proyecto y vimos muchas observaciones a nivel de recomendación de nuestra parte hacia el cliente, hacia el propietario, que además es ingeniero y nos iba a entender perfectamente. Eran observaciones tanto de procesos constructivos como las que dije de la tuerca nivelación, como esta que voy a hacer mención, en el sentido de que el proyecto, como había pasado del salón de convenciones a residencial, habían grandes luces, luces de 14 metros, 17 metros, y ya las fundaciones estaban construidas. Había que hacer el edificio residencial con grandes luces. El ingeniero anterior planteó este sistema estructural de sistema de piso, una especie de cercha con diagonales y montantes, pero todo utilizando las vigas que ya se tenían en sitio, vigas Properca BP. Con todo respeto, por cierto, al proyecto anterior y al profesional vinculado, realmente no sé quién es ni lo conozco, pero nosotros simplemente le dijimos al cliente, a nivel de proceso constructivo, esto no es imposible, pero es muy complejo. Es importante que midas el rendimiento de cómo te va realizando la fabricación de estos elementos para luego ser montados o instalados. No nos creas a nosotros, inténtalo, toma el tiempo, toma los recursos que invirtieron y luego verás si se desea modificar o no. Nosotros te podríamos ayudar en alguna otra solución. El cliente, el propietario, decidió intentarlo, nos prestó atención, nos hizo caso, instaló simplemente, ni siquiera toda una cercha, nosotros le habíamos dicho que construyera una cercha completa, instaló dos montantes y una diagonal y ya ahí se dio cuenta que era realmente complejo tratar de hacer estos elementos. Eh, yo soy muy fiel creyente en tanto en la teoría como en la práctica, o tanto en la normativa como en la experiencia de obra. Y la norma ya nos los dice. Entre una diagonal y un cordón, tanto superior como inferior de una cercha, el elemento debería tener por lo menos 45 grados para facilitar la soldadura de esta diagonal con los cordones. ¿Cómo hacemos para generar un cordón de soldadura entre esta diagonal y los cordones? Realmente complejo, difícil, jamás se va a lograr la calidad deseada y además lleva un rendimiento de obra muy, muy bajo. Él, a partir de esto, y antes de irnos, literalmente casi antes de salir del hotel al aeropuerto, regresarnos a Caracas, nos tomamos un café para despedirnos y hablando de todas las recomendaciones, él decidió, señores, quiero que pasemos a una segunda etapa, a otro alcance que se llama contratación fase 2. ¿En qué consistía? Esa Profe, contratación fase antes 2, de que ¿sí? inicie, profe, bueno, ¿Sí? lo interrumpo rápidamente. Edgar Quiñones tiene una pregunta, un comentario, no sé si quedó, si se respondió, pero igual voy a hacer el comentario que él tiene acá. Se realizó un Sí. estudio en qué estatus se encontraba la estructura de acero de la fundación. Sí, sí, y de hecho por eso no a profundidad del estado ya en una zapata, pero en los cabezales sí.
De hecho, por eso decidimos hacer la escarificación que ustedes vieron ahorita hace pocas diapositivas. Hicimos una escarificación de la parte superficial para ver cómo estaba tanto la penetración de la corrosión de las barras de anclaje dentro del cabezal o del pedestal, como del acero de refuerzo del elemento de concreto como tal. Vimos que existía corrosión más que todo en la parte superficial, unos 4 centímetros, que fue lo que después se decidió, ya ahorita en fase 2, demoler o escarificar de todos los cabezales y aplicar un mortero de reparación. Fue unos 4 centímetros, claro, con un proceso y un tratamiento de convertidor de óxido de ese acero de refuerzo, que también lo vamos a ver ahorita, pero sí se analizó. Cuando vimos que ya no aparecía corrosión en la parte interna, detuvimos la escarificación. Entonces, respondiendo a esa pregunta, le doy continuación a la fase 2, que cuáles son los temas o cuáles eran los puntos principales de la fase 2. Reconfiguración completa del proyecto. O sea, nosotros nos tomamos la tarea de, vamos a tomar el proyecto de arquitectura, tenemos de base el proyecto de estructura que ya teníamos de otro profesional, pero ahora nosotros vamos a pensar completamente desde ser un proyecto estructural con un dato de entrada muy importante que gobernaba, bueno, dos datos de entrada muy importantes que gobernaban todo el diseño y lo hacía realmente complejo. Uno, ya existían todas las fundaciones, ya las fundaciones estaban construidas, no podemos modificar ejes, no podemos acortar luces, etc. Y dos, que ya todo el material estaba en sitio, la mayoría estaba bajo un proceso de fabricación cortado y armado. Entonces, esos dos datos de entrada nos ponían las limitaciones al extremo en una reconfiguración del proyecto. Pero cuando empezamos con la reconfiguración del proyecto, nos dimos cuenta que con este material teníamos que ir haciendo tablas de optimización. Imagínense un rompecabezas con piezas distintas, totalmente distintas, algunas a una medida distinta que otras, así sea de la misma sección, o sea, del mismo perfil, una HA300 que una tenía 5 metros, el otro tenía 12 metros, el otro 5, 4, etcétera, con la misma. Entonces teníamos que calzar cada pieza en cada sitio o en cada espacio dentro de nuestro proyecto. Teníamos que ir avanzando. Esto es una foto del modelo analítico de la estructura en paralelo, haciendo la configuración estructural, verificando todo lo que queríamos hacer a nivel de diseño y de reconfiguración, pero luego en paralelo teníamos que ver si teníamos el material para lograr eso. Y entonces íbamos haciendo la fusión. Un trabajo de verdad sumamente complejo, exhaustivo, muy, muy difícil, porque uno no está acostumbrado, uno sí hace una averiguación del inventario o del material disponible, pero no son piezas específicas con una medida específica que tienes que tratar de calzar o ver dónde hacer el empalme para ya un proyecto que estás además reconfigurando con un sistema de fundaciones ya construido. Bueno, programamos tablas de Excel para tratar de agilizar todo este proceso. Eh, Otra imagen del modelo analítico. Verificamos de nuevo en otra segunda visita perfiles que ya según por el tiempo tuvimos que movilizar más material y entonces teníamos como mayores datos y llegamos a un porcentaje de reducción de perfil por lote de almacenamiento de cada uno de los tipos de perfiles que iban de alrededor de 30%, 20%, 15% de reducción de sección transversal. ¿Eso cómo se hace? Una comparación, como dije, de un espesor teórico nominal, según catálogo y el perfil que ya existía, con respecto a luego a la limpieza mecánica, cuánto quedaba de ese espesor. En esa reconfiguración, una de las decisiones yo creo que clave realmente y decisiva y creo que del Sí, éxito del proyecto fue, creo que hay un micrófono prendido, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Ok. Siéntanse en la libertad, por favor, de prender el micrófono o cámara si desean hacer alguna una consulta. Y estaba comentando que una de las claves de la reconfiguración fue decidir articular todas las bases. O sea, todas nuestras bases estaban articuladas. ¿Por qué? Primero, el estado en que se encontraban las barras de anclaje. Segundo, nosotros reforzamos esas barras de anclaje con barras de anclaje adicionales, con perforación y epóxico, pero estaban en la parte interna del alma del perfil. No teníamos espacio para hacerlo por fuera. Ya nos íbamos a salir del elemento de concreto. Y una de las decisiones que se tomó allá en sitio fue así un clic que llegó a la mente,
hay que articular todas las bases en el nuevo proyecto y eso nos va a liberar de muchísimos problemas de cómo garantizar un empotramiento en la base. Ese fue el primer paso. Y ya luego, al articular las bases, vamos a tener una mayor deflexión o deformación lateral por un periodo fundamental o un aumento del periodo fundamental de la estructura que se decidió adicionar básicamente, dos puntos de ejes estructurales con fundaciones nuevas para agregar diagonales y tener dos pórticos diagonalizados, rigidizados, que al final le dan soporte lateral a esa estructura general. Un video panorámico de lo que era o lo que es el modelo analítico, que por cierto el modelo analítico, eso se iba modificando y modificando, actualizando, actualizando, porque según iba avanzando la obra, al final lo manejamos fast track, iba avanzando obra, se iba terminando de ajustar el proyecto y íbamos ajustando también con el material que iba quedando. Ah, me está sobrando este material, lo puedo unir con este y este en este sitio en específico. Entonces, este modelo realmente se estuvo utilizando desde el principio a fin. Vemos estos pórticos diagonalizados, que era lo que les comentaba, un pórtico con diagonales en la parte posterior de la edificación. Y vemos las grandes luces, algunos paños de 14 metros, 17 metros, esta viga del frente alrededor de 19, luces realmente importantes. Planteamiento del sistema de piso. Al tener estas luces que ya gobernaban del salón de convenciones, obviamente para un edificio residencial no hace falta tener estas grandes luces, pero ya las fundaciones al estar construidas teníamos que adaptarnos a ello. Hicimos lo que con cariño denominamos la vieja, el juego de la vieja, tal cual hicimos la vieja en un planteamiento estructural de sistema de piso, en donde estamos acostumbrados a ver en la estructura de acero, tener siempre correas en una sola dirección. Aquí pasamos a tener vigas de transferencia en las dos direcciones y además varias. Entonces se conformaban como losas que distribuían la carga en dos direcciones, pero eran paños de losa dentro de un gran paño de losa que era más o menos aproximadamente de 14 metros por 14 metros. Todo esto era un reto, controlar lo que era la deformación, la flecha y además las grandes vibraciones. Como conocemos, lo que gobierna las estructuras de acero son el estado límite de servicio, deformaciones y vibraciones. Veo que hay la mano levantada de Darío. Darío, adelante. Sí, una pregunta. Yo vi, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo vi en el modelo que tú pusiste 3D unas riostras que no llegaban a fundación. ¿Por qué se debe eso o a qué se debe? ¿De qué parte nos visita, Santiago, Darío? República Dominicana. Qué bueno, vale. Un placer y un saludo por allá. Bueno, nada. Entonces, nada, en el 3D Sí, tiene una riostra que no salían de primer nivel, sino sí. estaban en segundo nivel de cero. Y aquí Voy estamos a, acostumbrados, me dicen, eso voy a tiene que bajar retrasar un abajo. poco. Sí, ¿Verdad? Y esa fíjate. misma. Esa misma. Abajo teníamos arquitectura, por arquitectura eso era un pasillo, circulación, no podíamos trancar la circulación por arquitectura, porque además también que nos teníamos que adaptar a una fundación existente, un material que ya estaba en sitio y también nos teníamos que adaptar a la arquitectura, la idea era avanzar lo más rápido posible. Ok, Recuerden que nosotros llegamos en un punto en que ellos querían continuar la obra. Ellos nunca pensaron, vamos a hacer un proceso de reconfiguración de proyecto. Entonces nos pidieron, vamos a reconfigurarlo, está bien, pero seguimos avanzando en obra. Mientras íbamos haciendo el modelo, estábamos allá avanzando, por ejemplo, en la recuperación. ok. Aquí teníamos circulación de arquitectura, no podíamos llegar con las diagonales abajo. En algunos sitios sí, en otros no. Entonces, claro, ahí tú me podrías decir, hay un cambio de rigidez. Exacto. Sí, es importante, hay un cambio de rigidez, pero ya yo estoy considerando, nosotros estamos considerando ese cambio de rigidez en el modelo analítico. Y de hecho, una de las columnas se tuvo que aumentar en sección, ¿por qué? Y también aumentar en sección o reforzar con tapas de plancha, porque por este cambio de rigidez sufrían la parte del primer nivel o el primer piso. Pero es lo que digo, ese cambio de rigidez ya se está considerando en el cálculo. Esa Ok. vulnerabilidad está siendo considerada. No, te lo digo así Oye, por eso, siempre lo enseñan. Y una vez escuché a un doctor mexicano, Edgar Tapia, creo que se llama, que él es muy, muy de medio en México, hablando de ese tipo de problemas, que está hablando, parece unas ecuaciones. Para los pisos suaves, los pisos débiles, parece unas ecuaciones, no se permiten y punto. Entonces yo me he quedado con eso, tú sabes, en la cabeza.
Y siempre trato como de verlo primero. Una vez pego el grito de alarma, abro los ojos. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, espérate. Revisa el modelo, pero gracias por la aclaración. Sí, hay en todas partes del mundo, en todas las normas, yo siempre en las clases coloco un apartado que aparece en la norma en Nicaragua, porque me parece que está bastante conciso, bastante resumido lo que es el tema de las irregularidades. Y las irregularidades uno trata de evitarlas. Irregularidades en plantas, irregularidades en elevación, pero realmente siempre el arquitecto va a querer ir un poco más allá, ser un poco más agresivo en el diseño, ser un poco más valiente. Entonces uno tiene que tratar de adaptar esas irregularidades, pero ya tratando de eliminar la vulnerabilidad. Pero que sea una edificación totalmente regular, que no tengamos ninguna de esas irregularidades, es realmente complejo. Lo que uno no puede hacer es pasarlas por alto y no considerar esa vulnerabilidad en lo que es el cálculo estructural. Aprovecho el comentario de Darío para hacer una mención en que esto que ven acá, que son una especie de tensores para poder darle mayor soporte a estos elementos que estaban con grandes luces y embolados, no son diagonales. Las que son diagonales o riostras, muy bien conocidas en Dominicana como riostras, son estas amarillas, estas verdes, que van conformando los pórticos diagonalizados o arriostrados. Gracias por el comentario, Darío. Profe, también tenemos un comentario en el chat. ¿Cuál software utilizaron para el modelo analítico? Ok, se usó en su momento ETAPS, ¿ok? Fue el software utilizado, empleado en todo lo que es el cálculo estructural en este caso. Pero realmente, bueno, todas estas consideraciones son generales para cualquier software de todo lo que existe a nivel mundial, a nivel analítico. No hay ningún inconveniente. Todos estos criterios funcionan de igual forma. Estaba aquí en este punto del planteamiento del sistema de piso, en donde se decidió conformar ese sistema como el denominado juego La Vieja, en dos direcciones, con vigas de transferencia, vigas auxiliares y correas internas. Se fue creando es como un gran paño de losa, que es este cuadro rojo, discretizado en pequeños paños de losa, conformados por vigas de mayor inercia, auxiliares o de transferencia, como muy bien son conocidas. Importante, la mayoría de las conexiones eran empotradas, o sea, conexiones a momento, no conexiones articuladas o a corte. Esto para poder darle mayor soporte. Recuerden que una viga empotrada se deforma 5 veces menos que una viga articulada. No lo digo yo, lo dice la ecuación. El 5 que está al principio se elimina. Entonces, para lograr que flecte menos y controlar la flecha y las vibraciones en luces tan grandes, tuvimos que hacer conexiones a momento. También eliminamos por completo ese concepto de esa cercha con diagonales y montantes de vigas Properca. Properca es una marca venezolana que hace perfiles electrosoldados, aprovechando que hay personas conectadas a nivel internacional para hacer referencia a eso. Lo que decidimos más bien como criterio fue conectar una viga sobre otra, muy bien conocida en algunas regiones como secciones compuestas. Utilizamos dos perfiles para conformar una sola sección. Conectábamos esos perfiles en su eje neutro a través de cordones de soldadura intermitentes y eliminamos totalmente, lo descartamos por completo, 100%, el criterio de este tipo de elementos de cercha. Otro elemento que teníamos a disposición eran vigas alveolares y ahí les hago el comentario, buenísimo que haya gente con experiencia en todo este tema del cálculo. ¿Cómo hacemos para involucrar o considerar una viga alveolar dentro de un modelo general, por ejemplo, en cualquier software analítico, ETAP, SAP, Robot, etcétera? ¿Cómo hacemos para considerar que ese elemento unifilar, porque nosotros dibujamos un modelo analítico unifilar, considere que es una sección con alma aligerada, que sea una sección alveolar? Bueno, realmente es complejo hacerlo en el modelo general unifilar. Lo que nosotros hicimos fue generar un cálculo específico por elementos finitos de estas vigas alveolares para considerar su comportamiento. Consideramos la más desfavorable y según eso aplicamos el criterio en general para toda la estructura de estos perfiles. Veíamos que había algunos puntos que plastificaban la sección y en algunos casos pandeo local del alma. Entonces logramos controlar esto a través de un refuerzo que consideraba unos rigidizadores que le daban continuidad a los esfuerzos que provenían de la cartela,
que ya estaba fabricada, no es una cartela que nosotros incluimos, ya existía. Es mejor dejarlo que ponerse a retirar elementos que ya estaban construidos. Y una plancha que aquí no se logra identificar muy bien porque tiene el mismo tono, una plancha en el ala superior de refuerzo. Ya luego que hicimos la reconfiguración del proyecto, bueno, la base, pues eso fue continuando, pasamos a cómo vamos a recuperar el material. Y es uno de, creo que, de los puntos más importantes del día de hoy, hablando de patología. Vemos algunas imágenes de ese proceso. Limpieza mecánica, lo hicimos con esmeril, cepillo, copa de alambre. Obviamente, y se los digo abiertamente, el mejor tratamiento a nivel de limpieza mecánica para este caso, por el grado de corrosión que tenía la estructura, era sandblasting, chorro de arena. Pero como ya todo el material, 240 toneladas, estaba dispuesto en sitio, era muy complicado hacer el traslado de ese material que además estaba en una isla o hacer el sandblasting en sitio. Para hacer el sandblasting en sitio hay que generar una especie de escarpa totalmente hermética en donde se necesita permisología ambiental, etcétera, y además, lo más importante, que los costos son elevados a nivel de comparativo con una limpieza mecánica. Obviamente la limpieza mecánica no llegaba al 100% de remover la corrosión, porque por el grado de corrosión que se tenía, habían como agujeros, orificios que el cepillo de alambre no lograba penetrar, pero ya ahorita les explico cómo logramos abarcar ese punto. Imagínense el esfuerzo mecánico humano que se tuvo que realizar en todo este proceso de limpieza. Parte del proceso de limpieza nunca llega a estar totalmente 100% libre de oxidación. Aquí algunas etapas antes y después de algunos perfiles, de algunos sectores de perfiles. Y este realmente eran los perfiles más delicados de cómo hacer el proceso de limpieza. Vean que al remover la pintura, esa pintura de esmalte y esas escamas, quedan los orificios totalmente de la pérdida de sección. Aquí un video. Yo creo que nos tomaremos un poquito más de 40 minutos, pero voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Las planchas base también decidimos hacer una limpieza a fondo. Se colocó material de reposición para cerrar estos agujeros y llevar los agujeros estándar con material de acero de la misma calidad, con una soldadura calificada, de penetración completa. Todos estos requerimientos se consideraron con una limpieza primero a fondo. Como no logramos limpiar con el cepillo de alambre en los agujeros, en todas las imperfecciones que ya tenía el perfil, decidimos pasar a una segunda etapa en ese proceso de limpieza con un convertidor de óxido. Aquí hay varias marcas. Hago mención que Tanitec no nos hace ninguna propaganda, publicidad o pago por esto, pero lo decimos abiertamente. Pues la idea es que ustedes tengan los criterios técnicos que empleamos. Utilizamos este convertidor de óxido que nos pareció uno de los mejores a nivel de resultados. No pueden utilizar algunos comentarios generales que les puedo hacer, no pueden utilizar el líquido directamente del cuñete o del galón. Ustedes tienen que echar este líquido en un recipiente mucho más pequeño y aplicarlo con rodillo. Esto es para no contaminar todo el recipiente. A medida que ustedes lo van aplicando, ese líquido ya se va contaminando de óxido y no pueden volver a colocar la brocha o el rodillo en el mismo recipiente. Vean que va tornando como una coloración azul, blanquecina, y es cuando está reaccionando ya con la oxidación. Ahí sí realmente el perfil queda en muy buen estado. Ya ese líquido lograba abarcar cada uno de los orificios. Y luego de eso aplicamos un fondo anticorrosivo que además decía que era convertidor de óxido. Una marca Sherwin-Williams que decía que era convertidor de óxido, realmente no es un convertidor de óxido, pero es un fondo anticorrosivo muy bueno, de alto nivel. Y en vez de colocar uno simplemente a base de cromato de zinc, colocamos este de Sherwin-Williams, un poco más costoso, sí, pero realmente es necesario proteger el material. Y eso tenía que ser casi que inmediato. Para los que no conocen la isla Margarita, es un ambiente muy, muy agresivo a nivel de salitre y esto era un punto fundamental. Ya esto es parte del material trabajado, limpiado, rehabilitado y recuperado de las columnas específicamente. ¿Cómo hicimos para recuperar las barras de anclaje?
son barras de anclaje que tenemos que recuperar la rosca y ya está instalada, no lo podemos hacer con un torno. Lo hicimos con una herramienta denominada terraja, totalmente manual. Un señor desde Caracas que fue a Margarita, especialista en este tema. Esto es lo que se llama la terraja, es un elemento que va reconstruyendo la rosca de la barra de anclaje en sitio. Esto eran las mismas barras de anclaje que ustedes vieron antes en foto, ya reconstruidas. Claro, las que tenían mucha pérdida de sección realmente se tuvieron que descartar y pasamos a reforzar, bueno, después de una limpieza a fondo, pasamos a reforzar y además aplicarle convertidor de óxido a estas barras de anclaje originales, pero y también al acero de refuerzo del cabezal, a lo que estaba antes comentando, de la duda que tenía creo que era Eduardo, se le aplicó convertidor de óxido a las barras de anclaje existentes y al acero de refuerzo que estaba en la capa superior del cabezal que estaba afectada por oxidación. Y pasamos también a reforzar, eso fue una decisión importante, agregar anclajes nuevos a través de perforaciones con roto martillo y eran anclajes a base de epóxico, anclajes químicos. Esto tiene toda su técnica para instalarlo, ya no voy a entrar en tantos detalles por el tema de tiempo. Se le colocó el mortero de reparación que dije anteriormente para proteger ya esa capa de la escarificación que se había removido del recubrimiento del elemento de concreto. Esto no es grouting, el grouting todavía en este momento no se ha instalado, esto es un mortero de reparación. Entonces ya luego que recuperamos el material pasamos a la asesoría y supervisión en la ejecución. Ahí pasamos a un replanteo global con topografía, algo que no se había hecho nunca. Había muchos errores de replanteo. Se hicieron coordenadas de cada una de las barras de anclaje para poder llevar eso a un plano y poder definir cómo iban a ser las planchas bases que ya estaban construidas, si las teníamos que adaptar o cómo las íbamos a reconfigurar. Se hicieron levantamientos de plantillas ya luego de la topografía, ajuste de las planchas bases existentes, en algunos casos se tuvieron que abrir agujeros nuevos y comenzamos con el izaje, el montaje finalmente de la estructura. Tuvimos la dicha de poder participar con un profesional de Caracas, un herrero que de verdad a mí me dejó sorprendido su capacidad de ingenio. Se llama Freddy, muy buena persona, muy buen profesional, en donde hasta él se creaba las herramientas. O sea, estamos en una isla, es difícil llevar herramientas de Caracas a la isla o conseguir la herramienta allá, y él solo iba creando las herramientas. Aquí esta imagen yo no la puedo eliminar, no la puedo dejar de presentar porque él creó una herramienta cortado todo con soplete, con oxicorte, una herramienta para poder colocar las contratuercas de nivelación. Recuerden que al estar embebido en la losa no puedes utilizar una llave normal, sino tiene que ser una llave especial para poder darle vuelta y apriete a esas tuercas de nivelación. Ya todo pasó a tener tuerca de nivelación, pudimos nivelar, pudimos aplomar los elementos vertical debidamente como es. Todas estas observaciones se fueron corrigiendo. Tuvimos que abrir nuevos agujeros para las nuevas barras de anclaje, en algunos casos con soplete. Traten de no hacerlo con soplete. Lo mejor para el material base es hacerlo con taladro magnético. Obviamente es mucho más costoso, pero traten de realizarlo siempre con taladro magnético. Se tuvieron que hacer esas dos fundaciones nuevas o los dos ejes nuevos para el pórtico diagonalizado arriostrado o con riostra. Y empezamos con el proceso del montaje, una supervisión tanto a distancia, videollamadas, como también de forma presencial, constante. Cada mes viajábamos por lo menos una semana, hacíamos reportes de visita con algunas especificaciones, descubrimos que en algunos puntos que llegaban unos grandes esfuerzos a nivel de superestructura, que esto es importantísimo, señores, cuando hablamos de patología estructural o hablamos de refuerzo estructural. No nada más se refuerza ni se revisa la patología de la superestructura, también hay que revisar las fundaciones. Nosotros teníamos los planos y fotos de cómo habían sido construidas las zapatas, de las dimensiones de las zapatas, estudio de suelo, etcétera. Y al colocar diagonales en una estructura metálica, se concentran los esfuerzos en esos puntos. Esas diagonales en el eje frontal no existían, justamente la que estaba preguntando Darío. Tuvimos que generar o dejar suspendida la estructura en el aire con puntales, compactar el terreno, excavar debajo de ella y crear una fundación nueva para absorber estos esfuerzos adicionales. Antes de pasar a la siguiente foto, veo que Darío tiene la mano Sí, levantada.
Escúchame que me molesto mucho, pero quería preguntarte, ¿qué código usan ustedes para la soldadura y qué prueba ustedes le van haciendo a la soldadura y si las conexiones a momento eran apernadas y qué código usan para los pretensados o no pretensados de esos conectores? Ok, me voy adelantando. Eso está al final de la presentación. Código para soldadura, código internacional americano, AWS de 1.1 y además su anexo estructural. Eh, Código para todo el tema de conexiones y diseño estructural, ISC 360 y ISC 341. Y conexiones precalificadas 358. Es totalmente americano. Ok, gracias. Aquí en estructura de acero la norma venezolana está realmente, lamentablemente, está muy desactualizada. Año 98 fue la última edición y nosotros todo lo diseñamos a través de normas americanas. Y la inspección de la soldadura lo dejo para ahora, que ya hay imágenes sobre eso, Darío. Buenísimo. Interrúmpeme y haz la consulta que sea necesaria, no hay ningún problema. Ya aquí empezamos con el montaje y la instalación. Voy a hacer un comentario luego con las conexiones a momento, que eso es importantísimo. Vean esta luz es de 17 metros, que salía embolado en la parte intermedia. Entonces, la reconfiguración estructural realmente fue compleja. El equipo profesional al principio, bueno, tratar de instruirlos en toda esta parte que justamente está preguntando Darío, requerimientos de soldadura, cuáles son los estándares, buenísimo, pero creo que te sabes la presentación, Darío, porque justamente venía ese tema. Hicimos charlas y explicaciones. Yo hasta utilicé mis presentaciones de las clases que doy. Usualmente las di allá a todo el equipo de Herrero. Ellos con muy buena actitud, el equipo de profesionales también vinculados locales de Margarita. De verdad que fue una relación espectacular con todo el equipo, muy recordado, muy querido. Se le dieron tablas y especificaciones de soldadura, por ejemplo, esta es una de ellas, Darío, que según el espesor del elemento, la preparación de borde que tenía que tener esos elementos del material base para generar el cordón de soldadura. Yo voy a pasar esto rápidamente, pero ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, pausan, hacen print de pantalla sin ningún problema para que tengan guardada la tabla. Preparaciones de borde, hablamos del área K, que no podían soldar y generar soldaduras en esta zona de interferencia de esfuerzos entre las alas y el alma, como por ejemplo esto es un error, no se le puede dar una soldadura corrida a nivel de perímetro de todo el perfil, típico que el herrero dice, no, mientras más soldadura es mejor, no, eso está eliminado a nivel normativo y realmente no es favorable para la estructura. Todo esto fue transmitido poco a poco a todo el equipo. Hicimos bancos de pruebas con los soldadores, habían 3 soldadores, hicimos bancos de pruebas para, digamos, estandarizar en cada uno de ellos, según su tiempo de velocidad de la soldadura, como el voltaje, el amperaje, el electrodo que estaban utilizando, la distancia que cada uno de los soldadores tiene como costumbre del electrodo al material base. Hicimos pruebas, 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 pruebas para ir mejorando cada vez. Esto básicamente es casi que un proceso de calificación de los soldadores, pero de manera muy local, muy rudimentaria, para ir perfeccionando esa técnica en cada uno de ellos, e ir mejorando con estas especificaciones, algunos de los bancos de pruebas de soldadura CJP, de penetración completa. Se le dieron tips de cómo evitar que aparecieran defectos en la soldadura. Limpieza, eliminar el fondo anticorrosivo, evitar grasas, aceites, tener la preparación adecuada, voltaje, amperaje adecuado, velocidad de recorrido del electrodo adecuado, como todo esto. Se hicieron pruebas de ensayo a nivel de tinta penetrante, ensayos no destructivos de soldadura, se determinaron que en algunos casos había socavaduras, se corrigieron y fuimos mejorando, que era lo importante a nivel de los soldadores. Al principio presentaban bastante socavadura los cordones que ellos estaban realizando, pero a medida que fuimos avanzando, esto va mejorando. El proceso de inspección de la soldadura es un solvente que limpia la conexión, luego un líquido penetrante y por último se limpia el líquido penetrante y se coloca un revelador. Donde aparecen los puntos rojos es que hay imperfecciones. Esto fue una de las primeras conexiones que se hizo y esto fue ya una de las últimas, mejoró muchísimo. Aquí aprovecho y hago el comentario. Al estar los perfiles ya fabricados,
tenían planchas, etcétera, son secciones compuestas, no logramos hacer conexiones precalificadas a momento. Las conexiones precalificadas a momento son elementos sismorresistentes viga-columna. En ese caso, nosotros consideramos un nivel de diseño inferior al sismorresistente Special. Nosotros no consideramos Special a nivel de cálculo para poder considerar todo esto y poderlo hacer. Nosotros consideramos en algunos casos nivel ordinario y en otros nivel intermedio. ¿Qué significa esto? Nosotros eso lo controlamos a nivel de factor de respuesta sísmico. O sea, no podemos reducir la fuerza sísmica elástica a la inelástica a nivel de magnitud. Es como que si lográramos un nivel de diseño especial, lo disminuimos muchísimo menos, sacrificamos ese factor de reducción de respuesta por culpa de todas estas especificaciones que teníamos que hacer y no poder alcanzar, por ejemplo, una conexión precalificada. Eso es lo importante, tener la consideración a nivel analítico y a nivel práctico. No decir a nivel analítico, sí, va a ser una conexión precalificada a nivel especial y luego lo construimos ordinario. No, lo importante es que esas dos cosas estén consideradas y que nosotros tengamos en el factor de respuesta todas las consideraciones de utilidad sobre resistencia y redundancia específicas de realmente cómo lo estamos construyendo. Aprovecho ese comentario de Darío para hacer esa especificación. Por ejemplo, aquí ya había una conexión de perno, pero nosotros imagínense tener que abrir todos los agujeros en sitio con taladro magnético para poder utilizar conexiones apernadas. Se vuelve muy, muy costoso y muy complejo a nivel de precisión también. Lo mejor era irse a conexiones soldadas en sitio con todo el proceso que estábamos llevando de precalificación de los soldadores. Los soldadores mejoraron significativamente. Se detectaron algunos problemas que dejaban pintura, no removían la pintura ante la soldadura. Todo esto se fue trabajando y corrigiendo. Les dejo esta tabla que nosotros en su momento les enviamos a ellos, en donde aparecen causas y recomendación de problemas de soldadura como recomendación, cómo los podemos mejorar. Montaje, en algunos casos tuvimos que cambiar de grúa por el tamaño de los elementos. Toda la fabricación se tuvo que hacer en sitio porque todo el material ya estaba en sitio, no lo podemos llevar a un taller metalmecánico, etcétera, para después volverlo a trasladar. Eso es muy costoso y más estando en una isla. Todo se tuvo que fabricar en sitio, como les dije, hasta las vigas de 17 metros, luego izarlas con grúa. Voy pasando rápidamente para dejar un tiempo de consulta. Empates en los perfiles, reforzando alas y alma. Y bueno, íbamos avanzando. En la parte central de la estructura tiene un espacio abierto muy, muy especial. Como les dije, todas las correas y vigas de transferencia conectadas a momento. Vean que el ala superior estaba conectado. Eso para darle mayor control a todo lo que eran las deflexiones y vibraciones de la estructura. En algunos casos nosotros revisamos nada más conectar el ala superior para ese elemento atracción y no conectar el ala inferior en las correas. Eso lo revisamos a nivel numérico de cálculo y funcionó. No en todos los casos era así. Las diagonales, planteamos este tipo de diagonales en donde colocamos la inercia fuerte fuera del plano de la diagonal y controlábamos el pandeo global o general del elemento dentro de este plano con un arrastramiento o transversal interno a ello. Algunos de los elementos eran compuestos, teníamos que unir perfiles, ya que teníamos a disposición nada más ese inventario, y estas planchitas eran planchas para generar ese elemento compuesto y que trabaje como un solo elemento. Instalaciones ya de las vigas alveolares. Parte del equipo profesional, Esteban Terrero, director de Norte Obras Civiles, el arquitecto Ángel Llanes, que siempre decíamos el arquitecto de Margarita, lo ven, aquí ven ingenieros de Caracas con pantalones, ingenieros de Margarita en la isla, una isla muy sabrosa de playa, eh, tiene chores. Eso siempre ha sido uno de los comentarios involucrados en el grupo. La electrosoldadura de los perfiles, en algunos casos decidimos reforzarla por un tema de que había pérdida de sección, o sea, por la corrosión en la parte interna ya de la electrosoldadura. Cuando uno hace el contacto del ala con el alma, había orificios. Decidimos hacer un refuerzo intermitente, 10 centímetros de cordón, 30 centímetros libre. Se revisó a nivel analítico y esa fue la recomendación en su momento. Aquí ven la sombra de la soldadura o refuerzo de la electrosoldadura de los perfiles.
en la mayoría de los casos, una comparación entre la lacto, el modelo analítico y el modelo y la estructura al fondo. Participamos también en la definición de cómo iba a ser todo lo que era el vaciado de la losa del concreto y decidimos apuntalar. Una estructura metálica no debería apuntalarla, ya que tienes el encofrado colaborante, no es necesario, pero en este caso nosotros lo utilizamos para que toda la estructura trabaje como sección compuesta, que es decir, que la estructura empieza a deformarse o empieza a trabajar con los esfuerzos cuando ya el concreto de la losa esté fraguado, alcance la resistencia y diseño y trabaja en colaboración la losa con el perfil metálico. No sea sección simple, sino sección compuesta o sección mixta conocida en algunas regiones de Latinoamérica, a través de conectores de corte. Conectores de corte en este caso fueron utilizados pletinas, dobladas. Esto es una imagen que coloco porque se compraron las arandelas de Caracas y cuando llegan eran arandelas para plancha base columna, eran más grandes, no entraba en el nervio de la losa y esto es algo que siempre lo dejo como comentario para los alumnos, que la procura es realmente importante saber qué especificaciones siempre solicitar. Vaciado de concreto con bombas, se hizo de manera sectorizada la estructura. Vean que se mantenía todo apuntalado para evitar grandes deformaciones y vibraciones. Y aquí, bueno, vamos avanzando, ya llegando a la etapa final de la estructura. La zona central, muy sabrosa que les estaba comentando, que es como una especie de patio central interno entre los apartamentos. Ya se le empezó a aplicar la pintura de acabado y en una de las últimas visitas decidimos hacer un control de flecha y vibraciones. Las flechas, la verdad, nosotros quedamos muy contentos con el resultado que se logró. Por ejemplo, luces de 14 y 17 metros. Aquí está la medida, un nylon que se trazó totalmente recto, alineado de extremo a extremo. Lo que se lograba de flecha, lo que se estaba llegando a tener de flecha era alrededor de 20 milímetros, 2 centímetros, que eso a nivel normativo es sumamente bajo. Estamos muy por debajo del límite normativo y quedamos muy satisfechos con los resultados a nivel de flechas y vibraciones para esas grandes luces que teníamos. Ya se colocó la mampostería anclada a la estructura metálica. Esto también ayuda al tema de vibraciones de los sistemas de piso. Hay que conectar esa mampostería a la estructura a través de cabillas soldadas. Aquí vemos otros sectores también ya de avances de la albañilería. No trabaja a nivel estructural la albañilería, pero sí ayuda muchísimo al tema de vibraciones. Traten de considerarlo. Eso a nivel analítico es muy difícil considerarlo, pero a nivel práctico sí pueden irlo trabajando. Esto es una imagen de la parte frontal, una ¿La vieron imagen de cuánto la suman? parte. Bien, ya voy casi a terminar, termino y empezamos con los comentarios. Esto es de la parte posterior, uno de los ejes diagonalizados, importante en los ejes diagonalizados siempre tener las planchas de continuidad para generar justamente la continuidad de los esfuerzos hacia el nodo, generar mayor ductilidad. A pesar de que algunos elementos los diseñamos ordinarios o intermedios, nosotros tratamos de siempre abarcar las especificaciones lo más alto posible de Special. Estas son, nosotros como íbamos visitando la obra, siempre tomábamos fotos desde el mismo sitio para tener como un avance de lo que era el proceso constructivo, un time story del, del avance. Y ya finalmente, esto es una de las últimas imágenes que tomamos el 22 de noviembre del año pasado, ya una de las últimas visitas, porque ya está en fase de acabado, nosotros estamos participando en la fase estructural, una foto desde arriba con la estructura al fondo, parte del equipo y agradecimiento a todo el equipo, de verdad, muy buen equipo que estuvo involucrado en todo Norte Obras Civiles, Corpo Real, Margarita Real, todo el equipo local desde Caracas y local allá en Margarita. Leonardo Reina, nuestro coordinador de proyectos, Miguel Morales, que actualmente está en España haciendo un máster en la Politécnica de Madrid, el ingeniero José Antonio Páez, el ingeniero Ulises, la ingeniera Rosaidi, Doliana, todo el equipo involucrado, parte de lo que todos compartimos, el arquitecto Ángel Llanes, como le dije, uno de los maestros de obra, conocido como el Llanero, cumpleaños también celebramos allá, la ingeniera Carla, Milady, la parte administrativa, el ingeniero Morales,
que nos estuvo acompañando, Alejandro Morales, también en la parte geotécnica. Se tuvo una asesoría, una revisión geotécnica del proyecto, un profesional de Caracas que también nos visitó allá en Margarita. Y bueno, no podía despedirme sin mostrarles uno de los amaneceres de nuestra hermosa isla de Margarita y sus bellas empanadas. Ya con esto, señores, esto por cierto es una imagen del Margarita Real 1, para los que no lo conozcan, el hotel que ya funciona. Muchísimas gracias. Estamos abiertos, yo sé que estamos pasados de tiempo, pero bueno, yo realmente no estoy apurado, podemos atender los comentarios y las consultas sin ningún tipo de problema. Pueden abrir los micrófonos, pueden escribir por chat, totalmente a la orden. Darío, si quieres que tienes la mano levantada. Sí, era con respecto a la mampostería, de la conexión que vi un acero soldado a la columna con la mampostería, porque tenía entendido como aquí se le llama pandereta, la que no trabaja estructural, y aquí se pone un poquito de foam, eso es foam, como los vasos foam de eso, de que uno bebe refresco, Ok, una lámina para despegar el muro de la mampostería del pórtico, para que la rigidez de la mampostería no interactúe con lo del pórtico y veo que están soldados. ¿Qué resultado ha visto eso en sismo? ¿O sí. qué referencia tiene? Fíjate, a nivel de sismo, en este caso, esa rigidez de la mampostería más bien nos ayuda a un tema de vibraciones, de control de vibraciones. Más bien tratamos de donde podríamos conectar la mampostería, conectar. A nivel de rigidez, lo que le da rigidez lateral a la estructura son los pórticos diagonalizados o arriostrados. En este caso, nosotros no consideramos la mampostería a través de bielas ni nada por el estilo en el modelo para generar una rigidez lateral adicional a lo que aporta las diagonales. Nosotros consideramos la de las diagonales, pero sí conectamos la mampostería a la estructura para controlar las vibraciones. Eso te ayuda realmente muchísimo. Vibraciones de confort, de uso diario. ¿Ok? Yo no estoy hablando para controlar vibraciones en un momento de un sismo, de un terremoto. Ya eso es distorsión de entrepiso que lo estoy controlando, lo estamos controlando a través de la RIO. Y se han reportado comportamientos en sismo en Venezuela con respecto a ese tipo de obras. Porque aquí en República Dominicana, hace 70 años tuvimos un gran terremoto. No tenemos, se cambió el código y todas las cosas. Tenemos un código nuevo hace 10 años, 12 años. Pero lo copiamos de los gringos, de los mexicanos, de los chilenos, y aquí todavía en República Dominicana se maneja, siento que ese tema, la pandereta, es un muro, todavía está muy en el aire. El código te dice que hay que hacer, pero aquí nadie hace lo que tiene que hacer. Y como Sí, veo República Dominicana, pues, aquí, ¿qué ustedes tienen? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué edad ustedes tienen? Porque ese tema es muy, bueno, aquí es como nuevo, aquí es blog y huevo. Si tú no pones blog aquí, tú no es una obra en República Dominicana. Entonces, para mí es muy importante saber cómo trabaja la mampostería, cómo se comporta cuando tú la unes con ese tipo de deporte. sí, aquí realmente a ciencia cierta que tengamos una experiencia novedosa, pero experiencia real de un terremoto, un sismo, gracias a Dios, no la tenemos actual. Pero sí, el código sísmico acaba de ser actualizado 2019-2020. 2019 entró en consulta, 2020 fue actualizado. Ya da los requerimientos para considerar la unión de la mampostería más que todo en estructuras de concreto, de cómo considerarla a nivel analítico. ¿Ok? Y hay que, bueno, trabajar, uno las modela a través de unas bielas en el software y uno considera la rigidez que aporta en la estructura. También es importante mencionar que eso es realmente importante cuando tienen, por ejemplo, niveles sin mampostería y tienen otros niveles con mucha mampostería. O sea, que puede haber un cambio de rigidez brusco por culpa de la mampostería, pero si la mampostería es continua, desde la primera planta hasta arriba, aquí en la primera planta ahorita no hay mampostería porque ellos todavía no habían avanzado en este nivel, pero esas mamposterías son continuas en los tres niveles. Ahí ya la rigidez, si se está aumentando la rigidez, es una rigidez aumentada uniformemente a lo largo de la edificación. Importantísimo es considerar la rigidez cuando hay discontinuidades de ella. Sería mi comentario, mi recomendación personal. ¿Ok? Pero si el código sísmico actual de Venezuela lo considera. Gracias, gracias.
Gracias a ti, Darío. Gracias por la participación y bueno, un placer. Profe, hay también acá una pregunta de Israel. Bueno, agradece por la información. Pregunta, no le quedó muy claro cómo recuperaron los perfiles que tenían huecos por el óxido. Vi que pasaron cepillo, pero ¿cómo hicieron con los huecos? Y gracias por la respuesta de antemano. Sí, ok, buenísimo para recalcar eso. Los huecos quedaron, bien. No hay manera, tú podrías rellenar eso con soldadura, con material de aporte, pero realmente no es recomendable por la cantidad de energía y calor que le vas a generar a ese material base. Lo que nosotros hicimos para considerarlo, los huecos quedaron, los orificios quedaron, lo que nosotros hicimos a nivel de cálculo fue reducir la sección transversal de esos elementos. O sea, no se puede considerar en la definición del software el catálogo nominal de, por ejemplo, un perfil IP200. Los espesores no son los espesores de un IP200. Ya van a ser reducidos según lo que nosotros medimos en campos con Vernier luego de la limpieza, porcentajes de reducción. En algunos casos fueron porcentajes de reducción de sección transversal hasta de un 30 a un 40%. De esa forma, tú consideras los orificios en el cálculo. Es una pérdida de sección, una reducción de sección transversal. ¿Algún que otro comentario? Sí, de mi parte, pues bueno, más que una pregunta, más bien era, pues bueno, agradecer este espacio. Soy Mauricio Pérez Anic, no, no sé si sabes quién soy, pero bueno, quería más bien agradecer este espacio. Creo que la verdad que fue magistral la manera como, cómo se demuestra, ¿no? Lo que es el ejercicio práctico de la ingeniería a través de un ejemplo tan complejo, ¿no? Y tan inusual como esto, ¿no? Así que bueno, de mi parte, de verdad, sumamente agradecido por este espacio. Saludos cordiales al profesor Esteban. Y bueno, era lo que quería comentar. Gracias, Mauricio. Saludos. Un abrazo. Seguro. Gracias Igualmente. por esa palabra, Mauricio. Bueno, hay también acá un comentario. Buenas tardes, primero gracias por la información, buen trabajo. Mi pregunta va asociada al sistema de fundaciones. Luego del modelado de la reconfiguración estructural, ¿hicieron alguna verificación con la fundación ya existente y fue necesario un reforzamiento? Sí, de hecho pasé, lástima, por el tiempo uno no puede entrar a profundidad en cada uno de los Sí, detalles de sí. cada una de las imágenes, pero sí, pasé una de las imágenes que tuvimos que reforzar unas fundaciones, tuvimos que hacer otras fundaciones nuevas, pero la mayoría, yo diría que un 85% de las fundaciones no se tuvieron que involucrar en un refuerzo ni nada por el estilo, ya que nosotros teníamos la información de todo el proceso constructivo de esas fundaciones. Y entonces nosotros en la reconfiguración de la superestructura tratábamos de concentrar los esfuerzos a través de las diagonales en donde íbamos a hacer las fundaciones nuevas y dejar esas fundaciones existentes que nos iban a reforzar con la menor cantidad de esfuerzo, siempre sin superar la carga admisible del terreno que aportaba esa fundación en todo el sistema estructural. Nosotros, al tener el estudio de suelo y al tener las dimensiones de las fundaciones existentes, nosotros sabíamos la capacidad de esa fundación. Entonces lo que buscábamos con la superestructura era no superar esa capacidad de la fundación existente. Si había que superarla en algún caso, habría que reforzarla o hacerla nueva como fue de hecho lo que se hizo. Aprovecho y vuelvo a recalcar eso. El tema fundamental en patología, sea de estructuras de concreto, estructuras de acero o refuerzos estructurales o rehabilitación de estructuras, no es la superestructura, es en las fundaciones. Nunca se nos puede olvidar las bases. Yo puedo reforzar y puedo adaptar todo lo que es la superestructura, pero las bases tienen que soportar ese refuerzo también. Y esos nuevos esfuerzos, porque, y digamos en la estructura de acero mucho más, al colocar un pórtico arriostrado, todos los esfuerzos, al tener mayor rigidez ahí, se concentrarán mucho más en esos puntos. Y eso quizás no lo absorbía la fundación existente anterior. Por eso hay que reforzar o hacer algunas nuevas fundaciones. Si no hay otro comentario, entonces, bueno, podemos ir cerrando. Quiero agregar, profe,
para todos los que, bueno, se conectan por acá por primera vez. Todos los días martes a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, estamos haciendo estas sesiones. Bueno, ya vieron más o menos el nivel de los docentes que están participando en estas sesiones de conversando con expertos. Por supuesto, además hacerle también la invitación a que vayan a nuestra página de Instagram, Formación Norte. Ahí, bueno, estamos posteando todo lo que son información sobre los diplomados. Este tipo de clases que da el profesor Onay y muchas más se encuentran más a detalle en nuestros diplomados. Tenemos 3 diplomados. Actualmente vamos a iniciar ahorita en el mes de junio y julio un diplomado de patología de obras civiles, de la cual el profesor Hani Onay es también miembro del cuerpo docente y en el que trata con mucho más detalle. De hecho, ahí no solamente se habla de patología en acero, sino patología en madera. La verdad es que es un diplomado muy completo. Cada diplomado tiene 60 sesiones, son 120 horas. Ustedes acá acaban de ver más o menos lo que es una clase. En la clase de diplomado todo se profundiza mucho más porque son 2 horas. Además de que, bueno, hay una parte más técnica y mucho más detalle. Además de que, por ejemplo, de patología de acero se habla en 4 o 5 sesiones. O sea que hay mucho más despliegue técnico por parte de los profesionales que nos acompañan en esas sesiones. Y bueno, la verdad es que es un diplomado avalado por la Universidad Central de Venezuela. Ahorita que Darío hizo ese comentario sobre esas inquietudes, recordé que en el diplomado de sismo resistencia, que también inicia en julio, está el profesor Leonardo Reyes Madera, es un profesor bastante conocido allá en la República Dominicana, muy querido por nosotros, la verdad que ya tiene desde la primera edición con nosotros. Escúchame, él es de Mao, de mi pueblo también, ese señor. Claro, un señor ya, un profesor aquí en este país muy respetado, pero ese señor hasta de mi pueblo es. ¿Cómo te digo todo? Se llama Mao. Estamos cerca de la frontera con Haití ahí. Ah, bueno, él es Buenísimo. muy querido del diplomado de sismo resistencia. Él hizo también uno de los diplomados, cursó y quedó enamorado de Norte Obras Civiles. Ahora forma parte del cuerpo docente del diplomado de sismo resistencia, un profesional excelente y una hermosa persona, de verdad que, bueno, yo con el tiempo que lo tengo conociendo es un profesor espectacular, siempre tiene muy buenas palabras de nosotros y bueno, por ahí tienen una referencia, Darío, más o menos de cuál es el trabajo que estamos haciendo en Norte Obras Civiles. Buenas tardes, mil gracias por la información. Eso, Susana. Bueno. Entonces, bueno, esa es la invitación. Síganos por nuestras redes sociales. Vamos a estar todos los martes acá. Vamos a vernos los martes. Vénganse todos los martes. Todos los martes va a haber un tema diferente, un profesional diferente y una empresa diferente. La verdad es que está súper interesante y además de este conversatorio, conocerlos, escuchar sus dudas e inquietudes, siempre es una experiencia enriquecedora. Entonces, bueno, con esto damos, si no hay más, si no hay alguna otra pregunta, le agradecen en el chat, profe. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estamos a la orden. Damos entonces, bueno, por cerrada la sesión, ahí dejé el número de formación, que es el número corporativo que estamos manejando, 0412, bueno, más 58 0412 906 0191. Recuerden que quedan muy pocos cupos en el diplomado de patología de obras civiles. Iniciamos el 23 de junio. Voy a ser el moderador de ese diplomado. Pero bueno, se ve lejos. ¿Cuántos inscritos hay, Fernando, ya? Bueno, en estos días me dio la señora Male que ya iban más de 40. Entonces Bueno. ya estamos por cerrar también, porque bueno, tampoco la idea es que el grupo que entra en el diplomado sea atendido de manera abierta y ya más de 40 personas, pues conformar los grupos. Recuerden que también hay un método de evaluación, recuerden que también hay un trabajo en grupo al final, entonces es una logística y es un trabajo y un esfuerzo. Entonces por eso le hago ese énfasis. Ya estamos a punto de cerrar los cupos. Quedan cupos todavía, pero bueno, no se lo piensen más porque nos ha pasado que hay gente que dice, bueno, sí, en cualquier momento me inscribo. Y cuando entonces quieren formalizar la inscripción, ya se ha cerrado y entonces ya tienen que esperar hasta el año que viene. Recuerda que estamos haciendo una edición por año por ahora. Dios quiera en un futuro podamos hacer más ediciones del mismo diplomado, pero por ahora estamos haciendo una edición por diplomado.
Entonces, ya cuando se cierra ese diplomado, bueno, ya tienes que esperar hasta la próxima edición y ya ahí pierdes el momento, pierdes la emoción. La idea es que entres ahorita que estás viendo todo esto que estamos haciendo por acá. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia, la verdad. Gracias, profe. De verdad, siempre un honor No, tener. gracias a usted, un placer. Feliz tarde para todos. Hasta Nos vemos luego el a próximo todos. martes.